Hola, ¿cómo estás? Aquí Claudio Ojeda con un nuevo episodio de Encuentros. Voy a hacer algunos episodios sobre psicoterapia de grupos. Ya sabes, si me venís escuchando, sabes que el tema grupos, vincularidad, es parte de uno de mis temas centrales y por supuesto la psicoterapia de grupos es un tema que me ocupa y que me preocupa. Y hoy quiero compartir con vos acerca de la psicoterapia de grupo en Argentina. Pero antes, déjame contarte una historia acerca de un experimento. Imagina en una habitación, en una gran habitación, un grupo de chimpancés. Y en el medio de la habitación, colgando desde el techo, pero a una altura que ninguno de los chimpancés puede alcanzar, un racimo, un cacho de bananas, plátanos, como quieras llamarlo, ahí colgando fuera del alcance. Sin embargo, hay también en el salón una escalera o una mesa pequeña de una superficie capaz de soportar a uno de los chimpancés que intente subirse y desde allí alcanzar las bananas. Por supuesto que a poco de entrar y dar vueltas, ten en cuenta que los chimpancés son muy inteligentes, entonces rápidamente se dan cuenta que pueden alcanzar las bananas. Hasta seguramente disputan un poco quién va a subir primero. Finalmente uno de ellos sube, hacia las bananas y ¡faf! Agua que cae por todos lados desde el techo del salón. El salón tiene aspersores antiincendios y los investigadores han resuelto que cada vez que alguno de los chimpancés quiera alcanzar las bananas, se van a abrir y van a empaparlos, o cuanto menos los van a mojar. Les agrego el dato que a nosotros no nos gustaría, pero a los chimpancés les gusta menos. Odian, detestan el agua, hasta mojarse las manos detestan. Entonces imagínense que cada vez que alguno de ellos quiere subir y pasa lo que acabo de contarles, se ponen frenéticos. Cuando rápidamente asocian la acción de buscar las bananas con el agua, dejan de hacerlo, a menos que alguno de ellos, un poco más osado, intente hacerlos y el resto, de una forma nada amistosa, lo disuade. O sea, a las trompadas, mordiscos, golpes, empellones, tiradas al piso, saltos encima. No vas a subir a buscar las bananas porque no nos queremos mojar. Ese sería el mensaje del resto de los chimpancés al osado que quiere alcanzar las bananas. Bien, esto queda claro para ese grupo de chimpancés. Entonces los investigadores empiezan a producir el siguiente fenómeno. Van cambiando de a uno a los chimpancés. Y cada chimpancé que llega nuevo, ve la banana colgando, ve la posibilidad de alcanzarlos con la escalera o con la mesa, y ¡faf! Lo agarran entre vosotros y lo disuaden de que no lo haga. Así hasta que cambian a todos los integrantes del grupo. Te reitero, los investigadores fueron cambiando de a uno, el resto del grupo se encargó de disuadir a cada uno de ellos que llegaba nuevito de que no alcance las bananas. Te recuerdo porque inicialmente los mojaron cada vez que intentaron agarrarlo, así hasta que todos los integrantes del grupo son nuevos. O sea, ninguno de los integrantes del grupo recibió el chorro de agua. Sin embargo, la regla de que está prohibido subir se mantiene. O sea que si llega un nuevo chimpancé que intenta subir, el resto va a hacer todo lo posible, sobre todo sobre el cuerpo del chimpancé que está intentando llegar a las manzanas para que no lo haga. Esta historia la vamos a guardar porque nos sirve como punto de partida para hablar sobre psicoterapia en Argentina. Ya me estás preguntando qué tiene que ver una cosa con la otra, pero espera un poquito. En las décadas de 1970, en realidad hasta la mitad de 1970, era común que en sectores medios se participara de psicoterapias de grupo. Pero estoy hablando de sectores medios y de áreas de acceso a la salud mental en forma privada, pero en importantes hospitales públicos de todo el país también se practicaban formas de terapia grupal, de psicoterapia grupal, y todo tipo de dispositivos y herramientas grupales para el trabajo sobre salud mental y para el trabajo interdisciplinario entre salud mental y otras áreas de la
cobertura de salud. Y te dije, la década de 1960 hasta mitad de los 70, porque este panorama cambió drásticamente. La AAA, un grupo terrorista que se hacía llamar Alianza Anticomunista Argentina, comenzó a amenazar a profesionales de la salud mental y a quienes trabajaban en grupos, entre muchas amenazas, a intelectuales, a artistas, a políticos, y no solamente amenazaban, sino que llegaban a cumplir sus amenazas sangrientamente. Así que quienes trabajaban con grupos empezaron a sentir amenaza, no solamente quienes operaban grupos, quienes coordinaban, sino que obviamente la población empezó a percibir la amenaza vinculada al trabajo grupal. El golpe de Estado de 1976 amplió esta sospecha y persecución absolutamente a toda actividad relacionada con grupos y por supuesto también a la psicoterapia de grupos. Durante ese tiempo, junto con la psicoterapia de grupos, se había expandido también el modelo psicoanalítico. No solamente el concepto y el trabajo psicoanalítico, sino el modelo de atención uno a uno de una persona. Y bueno, cuando las actividades vinculadas a la psicoterapia de grupo se redujeron en forma abrupta, considerable, a su mínima expresión, por supuesto que hubo quienes resistieron, mantuvieron grupos trabajando, pero fue la excepción. Y generalmente no crecían mucho los grupos, o sea, se trabajaba sobre los espacios donde ya había confianza consolidada. Por supuesto que la sospecha sobre los grupos no se limitó a la psicoterapia, sino a cualquier actividad grupal. Todo fenómeno colectivo se percibía como potencialmente subversivo, o sea, el Estado ya en ese momento el Estado terrorista, percibía a cualquier actividad grupal o colectiva como potencialmente subversiva. Y todo lo que era potencialmente subversiva prácticamente fácilmente pasaba a ser subversivo, y ser subversivo tenía efectos muy poco deseados, más bien temidos. Así que tanto en el ámbito público, donde prácticamente desapareció en todos los hospitales públicos la actividad de psicoterapia de grupo, sino también en el ámbito privado se redujo, como ya te dije, a la mínima expresión. Claro que además esto estaba acompañado por la desaparición, la detención y el exilio de muchos profesionales de la salud mental durante la dictadura. Pero bueno, después de la dictadura hubo un breve resurgimiento de la terapia grupal, pero el miedo al regreso de la dictadura campeaba allí sobre la sociedad en su conjunto. Y el individualismo, promovido por el terror dictatorial, que estaba en línea con tendencias internacionales lideradas en ese momento por Reagan y Thatcher, se arraigó en conductas de la sociedad. Tal vez no estaba presente necesariamente en forma consciente el miedo a los efectos de la dictadura, a la acción que había llevado adelante la dictadura, pero las conductas sociales mantuvieron algo de lo que había sido instaurado mediante el terror dictatorial. Hoy pasaron 40 años desde la dictadura, pero es posible que aún persista algo de los efectos de aquel temor, arraigado en nuestras acciones, similar a la reacción de los chimpancés nuevos en aquel experimento. Los primeros chimpancés evitaban el agua. Los chimpancés siguientes, los que nunca habían sido mojados, repetían la norma instaurada por el miedo. Puede ser que en una sociedad como la Argentina, y tal vez algunas más que nos rodean, pueden estar siguiendo estas conductas, evitando ciertas opciones, debido a que sigue influyendo en nuestra sociedad los efectos del terror pro-individualista instaurado hace ya 40 años. Y como los monos nuevos, algunos no sabemos ni siquiera de dónde vienen nuestras conductas. La psicoterapia de grupo es una herramienta muy valiosa y súper eficaz para el trabajo en salud mental. Y tal vez esté recibiendo todavía la sombra de aquel miedo individualizado. Esto es por hoy el episodio, el brevísimo. Espero que esta reflexión, este pensamiento, esta pequeña historia que te conté, te haya resultado interesante. Te mando un abrazo
y te espero en el próximo donde también vamos a seguir con este tema.